Bien, saludos a todos. Ahora hemos hablado de la misa, hemos hablado de el tema que nos toca, catolicismo y eso. Incluso mm, hemos profundizado en ese aspecto, pero ahora queríamos tocar algo un poco a nivel más metafísico. Se reunirá lo disperso, lo cual quiere decir que creemos que habría que tocarlo, que es el caso de la espiral. ¿Qué significa la espiral? Ya tienen nociones porque hemos hablado de la transformación de la circunferencia en espira que explica el taoísmo. Entonces ahora tenemos un caso que hicimos de la espiral que normalmente lo iremos leyendo y iremos comentando lo que hay y luego sacaremos algunas conclusiones. Algunos comentarios que creamos necesitan aclaración o quizá analogías con otras tradiciones, otros temas u otras revelaciones sabidas, pues también insistiremos en eso. Pero normalmente pues iremos leyendo como siempre lo que hicimos sobre la espiral y veremos qué conclusiones podemos sacar. Entonces empezamos diciendo, al principio esto lo hicimos hace tiempo esto. Entonces hablamos de que decíamos nosotros, ahora haremos alguna corrección, en contra de la teoría evolucionista, pensamos que el hombre en su origen habitaba el Edén, el paraíso, donde podía hablar con Dios. A ver, la teoría evolucionista es una teoría que entra en la razón humana, creyéndose de que el hombre solo debe creerse lo que le entra por la razón y por nada más. La intuición, como la ignora, son cosas que pasan, pero no, como no entra por el razonamiento, no entra. Entonces se va a la teoría evolucionista. Pero claro, una cosa es la teoría evolucionista y otra cosa es la realidad universal que no se rige por la mente humana, evidentemente. Entonces, la realidad universal lo que hace es transmitir a través de esa intuición, a través del hombre cuando está receptivo, de lo que es en realidad lo que es el mismo hombre y lo que hace en este mundo y lo que es el universo. Entonces, eso nos basamos en la revelación. Entonces, en la revelación, en el judeocristianismo, vemos lo del paraíso. Porque por mucho que el hombre venga de donde venga, hay un hálito que le influye un alma y ahí hay un pensamiento, hay una cosa evolucionando y se va formando el ser humano ahí. Y el paraíso es donde recibe ese hálito y donde se le sitúa en unas condiciones que él puede escoger. Entonces decíamos que en el paraíso podía hablar con Dios, evidentemente, antes de la caída, claro. Por lo que de esta forma poseía el conocimiento pleno en el estado humano, en lo que sería el estado humano, que era el estado que aquel alma le habían puesto para que se realizase. Tenía que realizarse en el estado humano, con lo cual partimos de la base de que partía de la dualidad y en el judeocristianismo tenemos la figura de Adán y la figura de Eva, que esa dualidad había que transformarla en unidad. Y tenían todas las ventajas para hacerlo y con una excepción que debían escoger, porque la libertad es clave y tiene dónde escoger. Esa libertad era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces ocurrió la caída que, como ya hemos dicho, forma parte del equilibrio universal para aquellas almas que tienen que entrar en el ciclo de la humanidad que tiene que formarse. Entonces decíamos aquí que su expulsión en el paraíso hizo perder el contacto con la fuente divina que tenía antes de la caída. Sus descendientes se alejaron cada vez más del centro primordial, que tan solo conocían a través de relatos. El hombre, que sabía, que había tenido conocimiento por Dios mismo, ahora no podía llegar más allá que a un lejano eco de lo que había aprendido, porque nos estábamos alejando del eje principal de lo que era el paraíso. Nos estábamos alejando. Se producía el ciclo de la humanidad que se alejaba hasta su límite. Entonces sus descendientes transmitían un mensaje cada vez más desfigurado por el alejamiento, por la formación del Manvantara, del ciclo, y se iban alejando del pensamiento creador original. Para encontrar el verdadero sentido del paraíso, les fue preciso interrogar a los símbolos, que iban encontrando en su devenir, que les abrieron nuevos horizontes de perfección y que les permitieron hallar el camino de despertar, es decir, el pensamiento vinculado al centro inmutable, que es donde Dios nos había puesto en su origen. Así, el proceso de nuestra vida, asociada a la vida cósmica, en un estado de existencia como el humano, podía ser representada por una espiral. Un enorme paso de rosca con un movimiento continuo que gira en torno a un eje que, teniendo la forma arqueada, sigue el impulso divino del círculo. Imagínense
un tornillo está en espiral y a medida que apretamos y vamos girando va avanzando, avanzando, avanzando. Por eso tiene la espiral que va avanzando hacia el centro. Esto que René Guénon en el simbolismo de la cruz habla del vórtice, un poco complicadillo, pero lo explica muy bien cómo el vórtice va yendo desde el centro y desde fuera hacia el centro en las 6 direcciones del espacio. Esto, si se han leído el libro de René Guénon, bueno, no llegamos a explicarlo a fondo en nuestra versión del simbolismo de la cruz, pero el libro de Guénon, el simbolismo de la cruz, lo explica a todo detalle, con toda su densidad, interesantísima, muy interesante. Entonces decimos aquí que con estos movimientos espirales todo se envuelve en el templo de una vía iniciática, pues nada puede permanecer estacionado, aunque siempre esté en equilibrio. Esta estabilidad en el mismo movimiento es lo que sin duda proporciona ese bienestar cósmico. Todo el universo está en equilibrio. El bienestar cósmico que viene de la estabilidad en el movimiento. Siempre está en movimiento, pero siempre hay equilibrio. Para que haya vida es necesario que esa fuerza de propulsión emane del círculo y de los símbolos que proporciona la iniciación, mostrando ese impulso interior que se recoge en sí mismo por su proyección. Así desciende el fuego hacia la materia, lo etéreo a lo material. En realidad somos prisioneros de ese signo de propulsión, aunque pretendamos salir aprovechando la fuerza centrífuga. Pero hay una fuerza centrípeta, está la fuerza centrífuga, que es la formación del Manvantara, y está la fuerza centrípeta, que es la regeneración otra vez al origen. Fuerza centrípeta que nos conduce a la unidad, aunque esa curva, los ancianos han hablado de alcances progresivamente descendentes. El Manvantara, o ciclo de la humanidad, era el que se separaba, y luego ascendentes, la recuperación en vía iniciática, como es el caso de la simbología que forman las 4 edades de la tradición hindú. La recuperación en vía iniciática sería el que decide, además de cumplir con los mandamientos, dejarlo todo y seguir al verbo. Entonces, como lo deja todo, va saliendo del mundo de la forma y de las variedades y se une al verbo, que es ese centro de donde todo emana. Entonces, en este proceso nos encontramos en presencia de un ritmo, de una divina proporción, que nos muestra el interior, ir y venir, la acción en la pasividad, el ritmo del eterno espacio viviente, siempre igual a sí mismo. Es la imagen del mar que, a pesar de las mareas, muestra siempre su flujo y su reflujo. Siempre el mar. Esto incluso es una expresión que parece que se encuentra en algunos ritos de carácter iniciático, hablan del flujo y reflujo del mar como analogía del ir y venir del hombre en su vía de progreso. La fuerza que el hinduismo representa por la manifestación del ser, lo que en cristianismo se llama creación, viaja en forma de espiral y constituye la expiración y la inspiración del aliento divino, el solve et coagula de los alquimistas. Esa manifestación que da lugar a la existencia tomada bajo el punto de vista de Guénon, que la da no el subconjunto que hablamos nosotros, sino todo el universo. Está fuera de la inmanencia, por lo tanto, existencia es la versión del uno, el universo. En lugar de la existencia, representa en geometría sagrada, aquí la representaremos por un cono, cuyo vértice es el ser Dios y cuya base supone su estado más alejado, atravesado todo ello por el eje principal en torno al cual gira la espiral de la vida. Imagínese el cono, así puesto, el vértice sería la divinidad porque desde el vértice se domina todo el cono. La visión es plena de todo el cono. Hasta la base y el eje principal, que sería el vértice, hasta la base del cono. Entonces los que estaríamos nosotros seríamos un plano perpendicular que a nivel exotérico estaríamos en uno de los puntos de la circunferencia perpendiculares al eje principal y paralelos a la base del cono. Entonces desde fuera no tenemos la visión total del cono. Para tener la visión total hay que ir al vértice, que sería la relación espiritual de los misterios mayores. Aquí lo hemos puesto en forma de cono, que también es una cosa expresiva para eso. El propio movimiento existencial ya describe la forma espiral, pues aunque no haya progreso espiritual, sigamos inmersos en la circunferencia girando indefinidamente de forma lineal, cuando este progreso espiritual se produce, se inicia el paso a la superficie,
que sería la segunda dimensión, formándose la marcha helicoidal hacia el centro. Esto sería, supongamos que no fuera una espiral, fuera una circunferencia, el estado humano, cualquier estado, de los múltiples estados del ser, fuera una circunferencia, luego hablaremos. La vía de cumplir con los mandamientos exclusivamente daría la vuelta a la circunferencia y se quedaría ahí. No se quedaría porque sabemos que se transforma en espiral e iría subiendo. Pero ahora vamos a la que lo deja todo y le sigue, que es lo que está diciendo aquí, formándose la marcha helicoidal hacia el centro. Había una marcha que haría una especie de espiral plana hacia el centro, que es a la que se refiere aquí. Entraría en la superficie. Habría salido de la primera dimensión para entrar a la segunda. Todo esto en el estado humano. Sería lo que conocemos por vía iniciática. Y cuando se van trascendiendo los estados individuales hacia los supraindividuales, la forma helicoidal del plano deviene una espiral en el espacio. Esto es muy curioso. Cuando se van trascendiendo los estados individuales hacia los supraindividuales es que ya hemos llegado al final de la circunferencia y se transforma en espiral. Y entonces sube. Pero eso que sube por fuera también sube por dentro, a medida que vayamos haciendo hasta que lleguemos al centro. Es decir, que siempre hay un progreso. Es lo que explica aquí. Lo repetimos para que quede claro. Y cuando se van trascendiendo los estados individuales, los estados de la forma, hacia los supraindividuales, los angélicos, la forma helicoidal del plano deviene la espiral en el espacio. Entramos en las tres dimensiones. Todo ello hasta alcanzar el origen de esa vía en espiral, vértice de este cono existencial, donde se produce la plena identidad con el ser, meta final de toda vía de realización espiritual que supone la identidad suprema. Esa sería haber alcanzado el vértice del cono. Este movimiento, siguiendo la espiral en torno al eje, viene representado por el de la serpiente en muchas tradiciones sagradas, llegando al ascenso de la oración litúrgica hacia Dios. Es el movimiento ascendente helicoidal que, viajando en el éter, alcanza la divinidad y se hace uno con ella. La representación simbólica en el templo supone el aspecto de protección dentro de la limitación, hasta el momento en el que el iniciado llega a trascender su propia individualidad y adopta el movimiento en espiral que le lleva a la trascendencia total de la existencia, dejando de estar ya fuera de existare, alcanzando la identidad suprema y convirtiéndose su estancia física en la manifestación en una total realización descendente. Luego podría hacer la realización descendente, pero tiene que llegar a la identidad divina. De ahí que se haya dicho que la forma del amor en el espacio-tiempo es la de esa espiral que lleva desde cualquier estado de manifestación a la identidad divina. Esa es la espiral que nos lleva de cualquier sitio a la identidad divina. Siempre es una espiral. Es la importancia de la espiral. Ahí el taoísmo se regocija con eso. Sabemos que nos basamos sobre todo en el propio taoísmo porque se lo manifiesta más claro que las demás tradiciones. Las demás dicen lo mismo, de otra manera. Entonces, la espiral auténtica, la espiral auténtica hélice del yin y el yang y de la esvástica, el yin y el yang es el taoísmo, ¿sabes? La figura del yin y el yang, el renacuajo negro, el renacuajo blanco, Y la esvástica es la cruz con las estelas, ya lo sabemos. Hicimos un capítulo sobre la esvástica. Muestra el movimiento continuo de los estados múltiples en la manifestación universal, como va girando la esvástica y cómo el yin y el yang se va produciendo, pudiendo apreciar en ello los dos aspectos de una misma preocupación, uno masculino y el otro femenino, representando ambos al andrógino con sus dos partes diferenciadas pero unidas. Estamos hablando del yin y el yang, esa bola que tiene del renacuajo la forma así que tiene el renacuajo porque se parece, que es la blanca la que baja y la negra la que sube, que además cuando en la parte más ancha tiene un ojito como parece que tuviera vida, Y la blanca, que sería la divinidad, se autolimita en una de sus criaturas para que la negra, que es la materia, se espiritualice, para que descubra el Dios que lleva dentro y se forme la identidad divina. Esta sería la simbología del yin y el yang que dan los taoístas. Decía que representaban los aspectos de una misma preocupación, uno masculino y el otro femenino, representando ambos al andrógino con sus dos partes diferenciadas pero unidas. Al igual que Jano, esto ya es derecho romano, bueno,
la influencia romana que tendríamos, al igual que Jano con sus tres caras, una hacia el pasado, otra hacia el futuro y en su inmutabilidad intermedia representando al presente. Jano es el dios de las dos caras. Una sonríe y la otra está triste. La triste es el pasado, la sonriente es el futuro. Entonces hay una que es intermedia, que es inapreciable, no se ve, que es el presente. Porque el presente es inapreciable, no está fijado en el tiempo. Como decimos, esto es pasado, no se puede fijar al presente. Entonces, representado al presente, punto indicativo a nivel cósmico, esa es lo que sería la cara intermedia de Jano, de la confluencia de las dos tendencias que suponen la coincidencia oppositorum, y citada anteriormente con la simbología taoísta del yin y el yang como el punto donde confluyen y se resuelven todos los opuestos. La coincidencia opositorum, ya no hay opuestos, se ha resuelto, han descubierto el centro de ese círculo. Ahí es de donde parte la manifestación, inicio de la espiral, y donde culmina la realización espiritual del ser manifestado, que supone la plenitud de la actividad, puesto que es el punto de donde deriva toda actividad particular. Desde el centro de la esfera, toda la actividad particular deriva de ahí. Y la fuerza centrípeta es la que nos hace llevar, esa fuerza que nos hace dejarlo todo y seguirle, ese viento que nos empuja, que no sabe de dónde viene, dónde va, nos vuelve a llevar al mismo punto, es nuestro origen. Este movimiento ondulatorio, que representa la espiral, supone un trazo donde se manifiestan dos movimientos complementarios. Uno, de la circunferencia al centro, hablando en segunda dimensión al entrar en el círculo, y el otro del centro a la circunferencia, representando las dos vías del hombre verdadero en el estado humano, la vía que salió y la vía que entra otra vez. Y el nivel volumétrico serían los movimientos del hombre universal del centro del círculo al cenit y del cenit al estado humano en su realización descendente. Sería la que va por dentro, llegaría hasta el cenit, y del cenit haría la descendente a cualquier estado, otra vez. Si quiere hacer la descendente, que sería lo que se conoce por el sacrificio, sacrum facere, para convertir lo profano en sagrado. Eso es la realización descendente. Decíamos que estamos aquí. Esto, reflejado en nosotros mismos, podía representarse por los impulsos del corazón o en los de la respiración. Estamos en un solve coagula, en un símbolo que dice eso, la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta. Pues no somos más que un reflejo del macrocosmos, donde se produce el expirar e inspirar divinos. El solve, el coagula, de los alquimistas. Gracias a la simbología de la espiral, podemos comprender mejor nuestra búsqueda iniciática. Dentro del laberinto, el hombre debe ir de lo exterior a lo interior, pues con ello no hace más que rehacer el camino a la inversa, de su propia desviada manifestación. Se desvió, se degeneró y ahora se está generando otra vez. Es lo contrario de degenerarse. En el taoísmo, a ese camino se le conoce por el Tao. Ya lo hemos dicho varias veces. En el cristianismo viene representado por la figura de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, vértice del cono, si no es por mí. Y en el hinduismo, por la figura de Krishna en el Bhagavad Gita, la parte central del Mahabharata. Nos hemos liado con las dos palabras. Bhagavad Gita es el centro del Mahabharata, que son las conversaciones entre Krishna y Arjuna. Que guía a Arjuna, el hombre, Krishna es el que guía a Arjuna, que es el hombre, en su lucha interior por alcanzar la identidad suprema. Lucha manifiestamente representada en el Islam por la gran guerra o jihad, que es la guerra santa, no la pequeña guerra, no, la gran guerra, la jihad, la guerra con uno mismo, la guerra interior. Son analogías que para que veas que reunimos lo disperso entre las tradiciones sagradas. También vemos reflejada la espiral en las formas de la naturaleza, estableciendo ingeniosas relaciones entre la forma de la caracola y los efectos de la acústica. La forma de la caracola ofrece al sonido una trayectoria espiral musical que viene a seguir una progresión geométrica desde el momento que hace variar el ángulo polar. Le hace variar el ángulo polar, va moviéndose. La espiral responde a la ley de Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y mediante esa divina proporción
nos encontramos con los números, ese ritmo donde la luz es el aspecto de la más alta verdad. Este número phi, llamado número de oro, que no es más que el ritmo del espacio viviente. Todo el universo se rige por el número phi. Ahora hablaremos de esto. De ahí que en la mayor parte de civilizaciones encontremos motivos decorados con la espiral, tanto en Egipto como en China y en los monumentos megalíticos que han ido dejando los druidas. Ahí se ve la espiral por todas partes, es una cosa común, ¿eh? El número phi, el número de oro, es un número proporcional. La diferencia que hay entre las falanges que tenemos en un dedo es la diferencia que hay entre la mano, el brazo y el hombro. Es la diferencia que hay entre la cabeza, el torso y las piernas. Entre la rodilla, el pie y las uñas. Quiero decir que todo tiene una proporción. Y todo eso se baja en el número phi. No en el número pi. El número pi es 3,14. Este es el número phi. El número phi es un 1,1,2,3,5,8,13 y así va siguiendo. Es el número áureo de la proporción del universo. Todo tiene esa proporción. Esa armonía pura. Los compañones tallistas en piedra hacen un peregrinaje a Saint-Gilles-du-Gard a fin de admirar la escalera en espiral aguantada por una bóveda anular que asciende hacia el núcleo, en un plano curvilíneo, una bóveda helicoidal y a su vez trapezoidal, cóncava y convexa, que es ascensional. Esto lo hacen los compañones, es como una, no sé si tenía, era como una masonería porque eran constructores, era el compagnonnage que se llama en Francia. Estaba la masonería y el compagnonnage. Es una cosa muy común porque los dos construían catedrales y eso. Los compañones todavía están vigentes, pero exigen que tienes que estar dentro del ramo de la construcción. Para ser compañón hoy en día, que se ve que estará en su momento, no sé si será muy álgido porque estamos en la final de ciclo, pero está operativo. Como la masonería parece ser que especulativa también hace algo. Lo que pasa es que no son constructores físicos. Es una masonería de especulación la que hay ahora. Y los compañeros siguen siendo pues tallistas y operativos esos. Y entonces hacían este viaje a Saint-Gilles-du-Gard, donde se veía esa escalera en espiral, que es la que hemos descrito ahora. Todo en la vida crece bajo la imagen de la espiral, desde el sistema solar hasta el desarrollo de una hoja. Supone la ley de la armonía, pues todo se transforma en ciclos progresivos, en el aspecto volumétrico del universo, no limitado a un solo estado. El progreso natural no puede seguir la línea recta y el camino circular equivaldría a un constante devenir. Para que haya vida, la evolución debe adoptar el camino tridimensional, que es la trayectoria de la espiral, la que siempre avanza girando y elevándose. De ahí que la espiral es la fuerza que se desenvuelve en el templo, con las prácticas del rito. En la realidad, aunque no nos demos cuenta, se va viendo una espiral. Eso se va haciendo en las prácticas del rito. Hemos dicho que nos recuerda que la obra de Gaudí, que parece ser que no sé si estuvo en la masonería o no, pero dejó muchas huellas. Posiblemente estuvo, pero eso es cuestión de él. Ya no nos vamos a meter en la vida de nadie. Pero en toda su obra no se ve una sola recta. Esto nos lo explicaba una guía que conocíamos de Barcelona que nos llevaba a ver la obra de Gaudí, pues al Parque Güell y a la Casa Batlló, etcétera. Y me acuerdo que siempre hacía la broma que uno que tenía el pelo largo le arrancaba un pelo y decía, ¿ves el pelo que nunca está recto, siempre está ondulante? Pues esto en la obra de Gaudí no veréis una sola recta. Alguna inspiración tendría o lo que Gaudí tuviera. Eso es cosa de él. La cosa es lo que nos dejó y lo que nos está mostrando. Y hay una simbología que nos está hablando ahí. Una de las tradiciones sagradas que más se ha basado en la simbología de la espiral es el hinduismo a través de la figura de la Kundalini. Viene de la expresión Kundalini, que viene a indicar enrollado, quiere decir enrollado. Kundalini será una palabra sánscrita. Fuerza manifestada en forma de espiral que supone la energía divina, esa potencia cósmica reflejada en el hombre a través de los chakras, que el Hatha Yoga puede despertar a fin de que llegue a alcanzar el tercer ojo y consiga el estado primordial. Los chakras son como una especie de circulitos que tenemos desde la espiral hasta la final de la columna vertebral. Están en línea en la columna vertebral. Son 7 chakras. Y la Kundalini es la espiral que va por los chakras. Entonces, el yoga, una de las figuras del yoga es el Hatha Yoga, que hace despertar que se alcance el tercer ojo, que consigue en el estado primordial, llegar hasta culminar todos los 7 chakras a través de la Kundalini. Eso es lo que explica el hinduismo. Pero no será hasta que alcance el último chakra
origen de la espiral que supone la Kundalini, representado en la coronilla de la cabeza, cuando logrará la conquista de los estados superiores del ser. Esta sería la simbología que al llegar aquí, pues sale. Recuerden los sacerdotes y la tonsura que se hacen, ¿eh? No es un capricho para un adorno, es una simbología sagrada de que la luz del Kundalini va por donde va, aunque los monjes cristianos también se hacen la tonsura, ¿eh? Por lo tanto, todo tiene una relación aquí. Seguimos hablando con el hinduismo. El prana, vínculo vital entre el estado grosero y el sutil, es lo que vincula el estado grosero y el sutil, se llama el prana, en el hombre, es lo que insufla a la Kundalini a espiritualizar de este modo el cuerpo del iniciado. Le ayuda por esa especie de símbolo que nos describe cómo va el progreso espiritual del iniciado. Es simbolizada como la fuerza del enrollamiento de la serpiente, reptil activo, principio actuante que representa en innumerables casos el movimiento del alma. La serpiente viene a simbolizar a ese animal telúrico que personifica a la tierra madre. ¿Cómo se mueve la serpiente? Sí, da un poco de sensación, ¿eh? La serpiente pero tiene ese movimiento, está en muchos símbolos. Entonces decíamos que a la serpiente cuyo trayecto se desarrolla según el plan de la espina dorsal, conocido en el hinduismo como el Brahmananda o bastón de Brahma. Bastón de Brahma es... El bastón ya saben que es el eje principal, ¿eh? Y Brahma pues lo tiene porque es Brahma, evidentemente. Es el eje alrededor del cual están enrolladas en sentido inverso dos líneas helicoidales, las serpientes Ida y Pingala. Esto está en el hinduismo, alrededor del Sushumna, que implican la presencia de los dos principios contrarios y complementarios a la vez. La doble acción de la fuerza cósmica única simbolizado en el hinduismo por la esvástica y por el yin y el yang del taoísmo. Esto es lo que hemos escrito sobre la espiral. Es denso, hay mucha analogía, hay mucha tradición, pero es importante. Hay que hacerlo, hay que mirarlo con calma, hay que repasarlo, hay que verlo cómo se manifiesta todo el universo, cómo el número phi, la importancia que tiene, cómo coge cuerpo el símbolo de Yin y Yang, cómo se pone en marcha la esvástica, cómo se simboliza en nuestro cuerpo con la Kundalini, y cómo se sigue el Tao, el camino. ¿Y quién es el camino? El que lo deja todo y le sigue, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es el cristianismo. Está todo liado. Esperemos que la esvástica no ha sido muy larga, densa sí que lo ha sido, les haya servido de algún provecho. Esperemos que sea así. Y ahora, pues, gracias por su atención como siempre. Nos despedimos hasta la próxima, que estamos planeándola. Ya vendrá lo que tenga que venir. Y discúlpenos por tanta analogía, pero nos enriquece. Nosotros que practicamos el catolicismo, o sea, intentamos ser católicos, si lo conseguimos o no, ya lo dirán quien lo tenga que decir. Pero quiero decir, las analogías con las demás tradiciones sagradas nos han enriquecido mucho el cristianismo. Hemos cobrado una fuerza, el cristianismo nos ha cobrado una fuerza que nos ha llevado a profundizar más. Le sacamos mucho más partido, sabor, esencia, espiritualidad a los ritos, la misa misma, los sacramentos y eso. Están muy enriquecidos con eso, le vemos mucha fuerza. A nosotros nos ha ayudado. A ustedes, si les ayuda, encantados de haber colaborado. Si no, pues cada uno va por el camino que le ha tocado. Pero, en fin, al final acabaremos en la gloria. La fuerza centrípeta nos lleva hasta allí. O sea que, pues buenas noches, porque ahora es de noche. Buenas tardes, buenos días cuando nos vean, como siempre. Y hasta la próxima, que ya prepararemos algo.